Hola, buenas noches compañeros. Voy a empezar la segunda clase que me toca. Nuevamente voy a grabarla y va a ser una clase con fotos y también con algunos videos, algunas cuestiones audiovisuales que voy a comentar. El tema de hoy es David Viñas, una figura muy relevante, como sabrán, de la cultura argentina y latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX, y también muy cercana a ciertas lecturas, búsquedas y afectos que tiene el seminario y la cátedra en general. Así que, bueno, voy a comenzar a desplegar algunos minutos una cuestión en torno a Viñas y sobre todo, como es obvio, a las imágenes. Y a diferencia de lo que hice la vez pasada, no preparé nada anticipadamente, sino que alrededor de las imágenes que fui archivando y armando hace unos días, voy a empezar a decir algo sobre cada una de ellas y así, con ese collage, ir armando una especie de archivo de imágenes en torno a Viñas. Y sobre el final les voy a decir algunas cosas que les dejé también sobre dos videos y algunas chapas que también van a estar mañana cuando suba. Así que voy a empezar en este momento a empezar ahí. Vamos a presentar las diapositivas desde el comienzo. Bueno, acá estamos para comenzar la primera. Como ven, ahí no sé si se verá lo que escribí. Bueno, él lo tiene al joven Viñas detrás de un policía, ¿no es cierto? Llevando una urna, el policía. Bueno, es la urna que fue al hospital donde estaba Eva y permitió que Eva votara en las elecciones de 1951. Y Viñas está ahí detrás, es el fiscal radical de la elección, ¿no? Un Viñas de 23 años, o alrededor de eso. Vamos ahí. Entonces tenemos una primera foto en la que nuestro personaje aparece totalmente imbrincado con la historia, con mayúscula, ¿no? Una gran anécdota. Juan Viñas Radical, que venía de familia radical, irigoyenista, eh, gran opositor joven opositor al peronismo, y participa, ¿no? Viñas escribió sobre eso, incluso después tentó un libro sobre Eva Perón, que no terminó, que lo llamaba 12 hipótesis sobre Eva Perón. Se lo Birló Sebrelli, que hizo quizás su mejor libro, Sebrelli, Evita Aventurero Militante, comienzo de los años 60. Bueno, ahí tenemos un Viñas en sus comienzos, de estudiante de la Facultad de Letras, ya, digamos, totalmente enmarañado con los grandes acontecimientos de la historia. Y así no solo va a leer la literatura, digamos, a ir tramando su gran máquina de lectura, sino que también eh, su propio cuerpo, su propia biografía, está puesta o enraizada en los grandes sucesos de la historia argentina. A diferencia, como recordó Carlos Correas, de él, de Mazota y otros, que sin alcurnia o sin gran filiación eh, política, hijos de migrantes, como tantos, tuvieron que tramar su propia biografía intelectual prácticamente desde la nada. No es el caso de Viñas, en el que alrededor de su familia, casi como Borges, pero de un modo opuesto, construye un itinerario, ¿no? Su novela, no su primera novela, pero quizás, como dice Sarlo por ahí, la primera novela que hay que leer es de Viñas, Los dueños de la tierra, que empieza con la pregunta de se puede matar o no, se puede matar a un hombre. Después también está en Isaac Babel, el gran escritor ruso, en el libro de cuentos de Caballería Roja, de uno de los cuentos que no recuerdo el nombre ahora, pero termina con esa pregunta, ¿no? El difícil arte de matar a un hombre. Bueno, así empieza El dueño de la tierra, que
está ambientada en los hechos que después Bayer llevó a conocimiento masivo como la Patagonia Rebelde, ¿no? La represión de los obreros de la lana en el sur por parte del gobierno radical. Bueno, el padre de Viñas fue el juez que mandó al gobierno radical a mediar en el conflicto. Y a partir de eso, Viñas trama su primera novela que se llama Los dueños de la tierra, ¿no? Que empieza con los Brown, la familia Brown, que terminó acá en Peña Brown, como le dice Berbisky a Marcos Peña. Bueno, ahí tenemos entonces, quería mostrarle esta primera gran foto en la que ya aparece Viñas desde muy joven, puesto ahí en los grandes sucesos de la nación argentina. Bueno, segunda, tenemos ahí años 50, Contorno. No se habrán a nombrar, ahí tenemos una revista muy significativa, probablemente construida posterior por la crítica y por el propio Viñas, David Viñas sobre todo, que sin embargo fue muy importante, principalmente para él, diría yo, y para el grupo que lo forjó, más que para la crítica literaria en general, como se dijo posteriormente. Es una revista que pueden conseguir. Ahora la Biblioteca Nacional hace unos 10 años la sacó en edición facimilar. Bueno, aquí tenemos esta figura vieja, ¿no? Es un muchacho joven ahí, Viñas. Miren, si no tenemos en la imagen esos bigotes que siempre mantuvo a lo largo de su vida, de muy joven hasta viejo, pero es alguien de 20 y pico de años, ¿no? Con la edad que tienen ustedes, muchos. Bueno, altre temple, otro tiempo, ¿no? Bueno, para ahí ya en Contorno hay todo un programa de lectura de la literatura argentina, sobre todo, pero que va a quedar a lo largo de todo el itinerario de Viñas hasta el final, digamos. Ahí se arma la máquina, digamos, la máquina de lectura de Viñas, que probablemente no, es la más formidable máquina de lectura de la literatura y de la cultura argentina en general, y del que sale su primer gran libro, que es Literatura Argentina y Realidad Política, ¿no? Que de hecho sale de los ejercicios que van apareciendo en Contorno. Bueno, no voy a abundar en la revista, ustedes lo pueden consultar, pero quería sobre todo ver ese significado de foto. Bueno, acá tiene otra parecida, con Sebrelli y con Mazzotta. Les confieso que no estoy seguro si es Mazzotta, no puedo arrastrarlo bien el del medio. Sebrelli seguro que es, ¿no? Un personaje que ahora lo están viendo Sebrelli, ¿no? Bueno, ahí lo tienen de jovencito. Ahora nos puede parecer más o menos deleznable, ya a los 90 años tiene Sebrelli, pero lo tienen de muy jovencito, en sus inicios, vinculado a la revista Contorno, a Viñas y a lo que se llama el existencialismo. Ahora vamos a aparecer a la figura sobresaliente de eso, le voy a mostrar una foto en torno a él. Pero hoy tenemos el Viñas de los 50, ¿no? De Contorno. Ahí aparece en una foto playera, ¿no? De traje de baño, los tres, no sé si en la costa o en alguna zona del Río de la Plata, en el que ambos, muy jóvenes, van a tramar esta empresa o esta aventura intelectual de la cual, sobre la cual Rodríguez Monegal los bautizó como los parricidas, es decir, los que venían a cortar con toda una tradición literaria de lectura, de escritura, y forjar otra. Piensen que en Contorno hay un artículo de Mazzotta, medio de los años 50, ¿no? En el que defiende el voceo. Todavía a los años 50 había ciertos escritores y ciertos críticos de los diarios, sobre todo del diario de la Nación, que se iban ponderando el tú. Creo que Sábato escribe las primeras novelas de los años 40 sobre el tú. Y por supuesto Borges ya a fin de los 20 había hecho varias chanzas típicamente borgianas, como lo piensa de otra manera, sobre eso, creo que contra Américo Castro, un lingüista español muy relevante, por otra parte, es que estaba acá viviendo en Argentina. Pero fíjense esos años, ¿no? En los 50 todavía había una discusión en torno al tú y al vos en la escritura. Bueno, Contorno pone a Art
en escena que va a quedar, ¿no? Lo transforma en un escritor relevante, lo pone en el canon de la literatura argentina y de ahí ya no va a salir más, ¿no? Y hay un ausente en Contorno que yo nombré y que va a ser objeto de, digamos, de grandes polémicas posteriores, que es Borges. El peronismo es el peronismo y Borges, ¿no? Viña después escribió un texto que voy a nombrar quizás mejor, pero el peronismo aparece de una u otra manera, sobre todo después que cae el peronismo, cuando Contorno se transforma en una revista abiertamente implicada en las cuestiones políticas. Los primeros números, los primeros 3 o 4 números no, está volcada a la crítica literaria, por decirlo así, pero ya la última parte, Contorno, del 56 al 58, está vinculada a una lectura del peronismo a partir de su caída, de una crítica del antiperonismo y de cierta expectativa en torno a los comienzos de Frondizi o del frondicismo. Ahí empieza a aparecer en algunos filones o en algunos artículos de Contorno algunas constantes de la sensibilidad intelectual argentina que siguen hasta hoy. Por ejemplo, el antiperonista o el antiperonismo, ¿no? No me defino como peronista, lo cual es muy difícil, pero sí como anti del antiperonismo. El artículo más relevante, quizás uno de los, el mejor texto político escrito Mazota, uno de los más significativos de la Argentina, se llama Sur o el antiperonismo colonialista, que es una respuesta a un número de la revista Sur, festejando, digamos, dedicado a festejar la Revolución Libertadora del 55 y a pensar la Argentina posperonista, ¿no? Ahí escribe Borges en La ilusión cómica, bueno, Vittorio Camp escribe toda lo que se llama la cultura liberal alrededor de la nación. Y Mazota, en Contorno, escribe una gran respuesta contra la Argentina antiperonista. Bueno, pero esto les quería decir, pero Borges es un gran ausente ahí, no está. Ni para un lado ni para el otro, ni a favor ni en contra. Casi que no figura. Y eso es un gran tema, esa relación Viñas con Borges, de la que no hay en gran parte mayores modificaciones, como que, digamos, Viñas a lo largo de 50 años, mientras Borges se iba transformando, que en los años 50 no lo era, pero después sí, el centro del sistema literario argentino, Viñas no se rinde nunca a eso, a lo que todos estamos rendidos ahora, ¿no? Que nadie puede escapar de situar a Borges ahí, en lo más alto del sistema literario. Viñas desde Contorno hasta el final de su vida no cambia esa postura, incluso no deja de provocar diciendo que Nota al pie de Walsh es superior a Borges, ¿no? Que a todas luces es un gesto de polémica, pero que denota una marca que está en Contorno, que es no el antiborgismo, sino yo diría el no Borges. Bueno, seguimos. Acá aparece el título de una novela, y esta foto es la contratapa que el propio Viñas pone en su novela. Viñas hace unas reflexiones muy significativas en torno a las contratapas, la escritura, ¿no? La tapa en contra. Y él mismo se pone ahí en la edición de esa novela a dar la cara, que es un novelón grande, de lo que podemos decir lo mejor es el título, porque eso queda impregnado a la configuración de la teatralidad de Viñas, del cuerpo viñesco, puesto en la lectura, ¿no? La máquina de lectura de Viñas, y ahora vamos a volver, tiene como lugar, digamos, central la puesta en juego de toda una teatralización, de una escenificación de la lectura y de la crítica. Y ahí aparece algo que puede leerse también en términos políticos con el nombre más o menos pomposo de compromiso, que es dar la cara. Dar la cara y poner el cuerpo, más o menos son dos sintagmas de la gestualidad de Viñas. Y acá es el título de la novela, que por otro lado fue hecha película, pueden buscarla, creo que estará bastante fácil por YouTube. Bueno, es una novela coral, si no la recuerdo mal,
no de las más relevantes de las que escribió Viñas, pero sí me parece a destacar el título, por supuesto, y la contratapa en el que está él en la ciudad de Buenos Aires, caminando, ¿no? Con ese impermeable, fumando, sus bigotes ahí imperturbables, y pues ver atrás, ¿no? La fisonomía de la ciudad, ahí hay como un vacío en el que se aventura un próximo edificio, ¿no? Eh, esas construcciones típicas de Buenos Aires, ahí, a dos ventanas, con celosías y los automóviles, ¿no? Ahí tiene un colectivo, ¿no? Ahí la cola de un colectivo eh, de esa época. Bueno, pero nos sitúa en los años 60. Es una novela que inicia en los años 60, que lee, de algún modo, en la posterioridad de la generación Contorno. Así, ¿qué pasa después con este grupo de jóvenes, llamémoslos así, que habían conformado la revista y se habían ilusionado con el frondicismo? Trata de eso, ¿no? Hablar un poco mejor, trata de la desilusión con la izquierda, con el frondicismo, ¿no? Ismael Viñas, el hermano de David, ellos dos son los que hacen la revista, ¿no? Esencialmente Contorno, escribe un ensayo político llamado Orden y Progreso, en el que elabora las razones de la apuesta frondicista y de su fracaso, y Viñas, David, escribe la novela Dar la cara, que es como la versión ficcionalizada de ese mismo proceso, a través como de una serie de personajes, uno que es un ciclista, uno que sale de la colimba, otro que estudia en la universidad, digamos. Bueno, no me extiendo más. Bien, acá puse otra foto también, digamos, más o menos emblemática, y anoté ademanes, que es una palabra del sistema. Bueno, esta máquina de lectura crítica tiene, como les decía, una escenificación, una teatralización, y también un sistema, un idiolecto, es decir, una construcción de lenguaje privado, de algún modo, eh, que se repite y se expande. Uno de esos momentos es la idea de ademanes, ¿no? Por ejemplo, Sarmiento hace ademanes, cuchichea, escucha, ¿no? Los ademanes, los grandes ademanes, los pequeños ademanes, que Viñas atribuye a los grandes personajes de la cultura literaria argentina, pero están vueltos, enrollados en su propia eh, configuración de personaje y obra, ¿no? Si retoman la primera parte, la primera foto que les puse llevando, o detrás del policía que lleva la urna para que vote Evita, ahí tenemos un primer mojón de gran síntesis o imbrincación o quiasmo entre biografía e historia. Y eso se trama en torno a la idea de ademanes. También de otras palabras con más resonancia conceptual, por ejemplo, series, que también manchas temáticas, son eh, más coloquial, ¿no? Pero series, si quieren, tienen algún tipo de estatuto mayormente teórico. En Viñas todo el sistema teórico que él está, ¿no? que está muy presente, aparece puesto en la propia trama de la escritura y o interiorizado en su propia, o en su propio, para repetir la palabra, en su propio ideolecto, sí. Y ademanes es una gran figura. Entonces ahí tenemos el ademán, y nos lleva a las manos, ¿no? Obviamente. Bueno, para pensar a Viñas hay que pensar en las manos, en esos movimientos. Eh, Sin duda en el cigarrillo que ahí está, pero en los gestos. De hecho, una de las cosas que les voy a dejar, que también pueden ver, es una serie de clases que dio un montón, ¿no? Dio su profesor también. Empezó a ir en la Universidad de Rosario muy joven, a fines de los años 50, y dio años y años clases en la Facultad de Letras en la UBA y en otros lugares de Europa y de América Latina. En sin embargo, le voy a dar una grabación del año 94, Viña ya grande, ¿no? Ya con su obra
escrita y publicada, aparece hablando de Walsh, uno de sus últimos héroes de la literatura, tras su asesinato por la dictadura. Bueno, ahí tienen que ver, la cámara está muy en primer plano y aparecen los ojos bien, bien significativos, pero sobre todo la cuestión del ademán. Más o menos ampuloso, como es como un gran actor de teatro, eh, más o menos importante, el San Martín, ¿no? No ningún teatro pequeño y de grandes obras, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque ahí podemos... esto es otra cuestión que vamos a ir a... Después voy a volver. Bueno, retengan de ademanes. Eso por el lado entonces de la construcción de la máquina de lectura y de crítica, pero también dar la cara lleva a esta foto que es como el propio Viñas, que no solo está puesto, digamos, por el azar o por la contingencia, o mejor dicho, por las propiedades sociales de las familias en el lugar donde Evita va a votar, sino también que el propio Viñas construye y es parte de su sistema de lectura y su sistema de pensamiento, su propia inversión en la historia. Y en ese sentido, yo les puse ahí la generación del Che, que es como él mismo se llama a él, por supuesto, a su hermano, a Rosigner, a Walsh y al Che. Es decir, los que nacieron a fines de los años 20 y ingresaron en el terremoto político de los años 60, ¿no? Eh, y ahí se pone, ¿no? La generación del Che, que es para pensar ese vínculo de la puesta en cuerpo en torno a la política. Que en Viñas nunca es el salto, ¿no? Nunca es el Che ni Walsh, ¿no? Su tema siempre es la configuración del escritor y la discusión con el modelo de escritor burgués. Bueno, ahí el otro día en el encuentro virtual, en Gypsy, yo les nombraba, no sé a partir de quién, de qué pregunta, el libro de ensayos de Sarmiento a Cortázar. Y hay uno de los ensayos sobre el escritor romántico que pone su yo, digamos, su cuerpo personal y su yo ocasional, para decirlo como Carl Schmitt en Romanticismo Político, en juego, y que empieza en nuestra generación del 37, la generación romántica, y Viñas la hace terminar en el Che. Es decir, una concepción de la política que pone en juego su propia vida, pero que termina siendo individualista, que no puede disolverse en el colectivo. Es interesante que ahí lo ponga el Che en un texto de los años 70-71. Por supuesto, también se pone él. Es decir, un modelo heroico de concebir la literatura y la política y la relación con los universales, es decir, con la nación, con la revolución, pero que es poco capaz de disolverse en colectivos más amplios. De algún modo es socialista, pero pone en cuestión el socialismo, en tanto la idea de individualidad romántica, individualidad heroica, puesta al servicio de la historia, sigue siendo decisiva. A propósito, como una pequeña nota al pie, hay en Carlos Franchi, que es un político e intelectual cubano, que participó en la guerrilla de la Sierra Maestra, en la primera parte de la Revolución Cubana, bueno, después terminó siendo opositor a Fidel y fue para afuera exiliado. Cuenta una serie de discusiones con el Che, en el que el Che iba, como parece siempre, a cortar caña, a trabajar, ¿no? Los sábados comunistas, a poner el cuerpo, como todos, ¿no? Pero Frankie le decía, bueno, pero vos pones el cuerpo en efecto, pero con vos van las cámaras, hay toda una parafernaria en torno a tu figura que impide que vos seas como los demás. Vos trabajás como los demás, te esforzás como los demás, cortás caña 8 horas como cualquier cañero, pero no sos el cañero. Hay ahí un hiato que ningún sacrificio ni ninguna igualación en torno a la fatiga puede asemejar, porque seguís siendo otro. Puesto que vos vas a cortar caña, es noticia y es digno de destacar, y que cualquier cañero vaya, no.
Entonces, lejos de disolverte en lo colectivo, reforzás tu individualidad heroica y distintiva. Bueno, Viñas en ese texto, sorprendente, pone ahí al Che. Después lo va a sacar, sobre todo, por supuesto, a partir de la derrota de los años 70, y va a poner a la generación del Che para ubicarse de algún modo en una gran empresa histórica destruida, o fracasada, o arruinada, pero con, digamos, no quiero decir la dignidad, pero sí el recuerdo de ser la última. Y eso es lo que lleva a la última novela de Viñas, que se llama Tartaúl, o Los últimos argentinos del siglo XX, ¿no? Que ahí aparece esta generación del Che disuelta en un montón de voces, en una gran cacofonía, muy difícil de seguir. Es una gran novela, muy potente, pero que presupone un tipo de lector que debe conocer todo Viñas, ¿no? Todo Viñas y todos los alrededores de Viñas y todo su sistema de citaciones, porque está puesto toda esa gran máquina que yo les contaba antes en el plano de la ficción y a partir de deslizamientos y sobreentendidos, que es un lector imposible, ¿no? Porque leer algo que son puros idiolectos, ¿no? El lenguaje, como así, Wittgenstein tiene una dimensión pública. Si se privatiza completamente, que es lo que pasa con los diarios, se privatiza muy completamente y son todos sistemas de alusiones, se vuelve ilegible, ¿no? Con esta novela pasa un poco, como es el clásico ejemplo del Ulises de Joyce. Y acá también está eso, con la generación del Che. Pues eso van a ver que en la clase que les dejé de grabada en la Facultad Libre en Venado Tuerto, cuyo tema es Rodolfo Walsh, aparece esta idea. Por eso los puse me parece en las fotos, la idea de la generación del Che. Bueno, y acá está algo para comparar con la idea de ademanes. Bueno, si en Viñas tenemos la configuración del ademán, de las manos, ¿no? En Viñas hay que mirar de las manos para ver el dramatismo de la crítica. En Sartre, que Viñas va a construir como su referente, digamos, político intelectual del otro lado del Atlántico. Posteriormente, ¿no? Viñas va a ser el responsable de inventar que Contorno, la revista Contorno, era sartriana o existencialista. Que si uno lee Contorno despojado de ese gran mito, no lo es, solo por alusiones, por palabras como compromiso, situación, pero no, cabalmente no. Sin embargo, Viñas ha sido muy eficaz en hacer esa gran reconstrucción, que no tiene nada de malo, está muy bien, y la crítica, digamos, literaria lo ha consagrado esa relación. Sartre-Contorno, Sartre, Los tiempos modernos, la revista del francés, que se publicó después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí aparece, ¿no? Es el cuerpo mismo. Bueno, vamos a abundar. Sí quiero centrarme en esta idea del ojo. El ojo chingado, de Sartre, visco, hacia el otro lado, que es el lugar el lugar del cuerpo que hay que pensar en Sartre, ¿sí? La cara despojada. Él en las palabras, en su autobiografía, tiene dos escenas muy significativas en torno a eso. La primera es cuando de pequeñito, de 7 años, tenía unos rizos rubios muy lindos que la madre adoraba, y su abuelo, ¿no? El padre de él muere a los 2 3 años, entonces se cría con su madre y con su abuelo, con su abuelo y su abuela, con los padres de su madre. Su abuelo, que era un gran lector, y el lugar que era la biblioteca, ¿no? Es como la abuela de Borges, ¿no? Ese es el abuelo de Sartre. Bueno, lo lleva a cortar el pelo y le hace un corte para entrar al colegio, digamos así, y lo que aparece es la fealdad. Aparece una cara limpia, fea. Es la escena del peluquero, ¿no? De gran dramatismo, la madre de él anima a Arice, va a llorar a la pieza, y aparece el Sartre que todos conocemos, el Sartre feo, y con su ojo dice, ya crepuscular, ¿no? El ojo ibisco hacia un costado. Y luego hay otra escena en la que dice, bueno, mi ojo chingado hacia un lado, ¿no? El ojo derecho, desertificaba mi cara, ¿no? La cara era una nada.
Y ahí tienen todo lo que después va a ser construcción filosófica, la nada, el proyecto, el arrojarse. En las palabras se llama Juan sin tierra, es decir, el no tener arraigo, historia de la ciudad, del café y demás, como sistema, digamos, conceptual y afectivo, plenamente imbrincados. Está, me parece, centralidad del ojo que desertifica la cara, que la deja sin nada, es decir, sin facciones que de algún modo la protejan y le den relieve, ¿no? Es una cara desierta y un ojo que nunca ve lo que quiere ver o que ve otra cosa también. Eh, Hay otro ejemplo, incluso más inmaterial, que es la voz. La voz de Sartre es muy, significa que es una voz metálica, pequeña. Les voy a dejar un pequeño audio que, aunque no sepan francés, pueden escucharlo, son 4 minutos, de Sartre leyendo un texto muy bueno, que es después de la ocupación nazi en la inmediata liberación, que se llama La República del Silencio, que empieza con una gran frase, que es: nunca fuimos tan libres como bajo la ocupación alemana. Nunca fuimos tan libres como bajo la ocupación alemana. Es una frase bellísimamente paradójica, pero que para iniciar un texto, ¿no? Vieron que para hacer un buen texto, algo que es muy difícil, es encontrar una gran frase que le dé inicio, que ponga al lector a la expectativa. Viñas, por supuesto, la voz también es importante, pero es una voz muy vinculada a la idea de la demanda, es decir, una voz potente, cavernosa, inquietante, ¿no? Que enseguida toma todo el ambiente en serte distinto. Bueno, entonces esa relación tan establecida en el sistema de lecturas de la cultura argentina, por supuesto, como vimos en varias zonas de la materia, vinculadas a una referencia con algún momento de la cultura europea, en tanto universal, y en este caso Viñas y su grupo están siempre de algún modo asociados a Sartre y al existencialismo y al compromiso, etcétera, para repetir lo mismo. Sin embargo, quería marcarle, ligado a las fotos, esta contraposición entre el ademán de las manos y el ojo que deja una cara desierta. Bueno, miren esta foto también. Le puse mesa redonda. Ahí tenemos muy sobresaliendo, como siempre, Cortázar. Es en Cuba, lo tiene ahí abajo en la foto. Ahí a Viñas lo tienen sobre mi izquierda, que supongo será también la de ustedes. Vargas Llosa, al lado de Cortázar. Si lo pueden ver ahí. Retamar, acá fumándose abajo un habano. Mesa redonda. Es una mesa redonda del Consejo de Redacción de Casa de las Américas, ¿no? La revista que arma Aide Santa María. Aide Santa María, sí, creo que sí. Para contrarrestar la cultura del exilio, la cultura imperialista y prestigiar la revolución cubana en el territorio que más le era afín, que eran los intelectuales, ¿no? Que coincidía no azarosamente con el famoso boom. Y ahí tienen a los grandes escritores del boom puestos en diálogo con la revolución cubana, abiertamente favorable, después un poco más ríspido. Es el año 71, que es el momento del caso Padilla, creo que es un poco anterior, que eso dividió la familia intelectual latinoamericana. Y ahí aparece una gran figura del mundo intelectual del que Viñas perteneció de cabo a rabo, que es la mesa redonda. ¿Y por qué también le digo esto? Bueno, porque les voy a mandar una película que está en YouTube. Hay varias versiones, por ahí yo les mando unas, pueden quizás, si tienen ganas, conseguir otra que esté un poco mejor, no sé si tiene buena definición, que se llama Memoria del Subdesarrollo, que filmó Titón Gutiérrez Alea, basada en una novela de Eduardo Desnoes, que está acá en la mesa redonda, creo que de espalda. Es una de las primeras novelas de la Revolución Cubana, en el que el personaje, por supuesto, es un intelectual en la tormenta de la revolución. La familia se exilia y él tiene que decidir si queda en sus soliloquios pensativos y más o menos críticos o desconfiados, o se suma al gran torrente de la revolución, ¿no? Es un clásico dilema que está en infinitas novelas soviéticas y
y resuelto de diversas maneras. Acá está muy bien puesto desde el punto de vista estético. Y en la película de Titón, que toma la novela, aparece una escena de mesa redonda en el que es como una película dentro de la película, en el que el personaje principal va a escuchar, y es una mesa redonda, obviamente, sobre literatura y su desarrollo, y están René Depestre, el escritor intelectual de las Antillas, está Eduardo Snoes, un italiano que ahora me olvidé el nombre, y Viñas. Y está con unos anteojos negros, ahí fumando, y hace una intervención polémica en torno a Vietnam. Bueno, está ahí en la película. Por eso las dejo en una escena de la mesa redonda en la que después se la pone en cuestión, hacen ahí una broma. Hay dos ahí ironías en la escena para que presten atención. Una es que se habla del subdesarrollo, de los proletarios, y están todos sentados en una gran mesa más o menos lujosa, y hay un mozo morocho que lo sirve, ¿no? Están los intelectuales de izquierda hablando de la revolución contra el capitalismo y la burguesía, y hay un personaje popular que, como sirviente, le sirve unos vasos de agua o café, los asiste. Y la otra es la intervención de alguien que pregunta en inglés sobre por qué se hacen mesas redondas de modo tan tradicional, si la revolución no cambia todas las conciencias y las prácticas, si no se puede abrir un poco desde el punto de vista más dialógico. Entonces, eso que está ahí y esta foto, la mesa redonda nos lleva a pensar a lo que Viñas, como tantos, pergenió, que es, por un lado, en una defensa de la postura y la figura del intelectual, de su papel en la sociedad como conciencia crítica, y por otro lado, una puesta en cuestión de esa misma figura, en tanto siempre aparece como divorciado de las pasiones populares o de los sentimientos populares. Ese tema en Argentina tiene un espacio concreto que es el peronismo, por supuesto, ¿no? La relación con el peronismo es central y eso va a acompañar como una sombra o con una pesadilla que oprime el cerebro de Viñas, digamos así, retomando la frase de Marx, a lo largo de toda su derrotero crítico, político y literario. Pero ahí está, ¿no? La participación, iban todos allá a Casa de las Américas, todo el premio, Viñas ganó el premio Casa de las Américas con la novela Hombre de a Caballo, y después ahí a premiar a otros, ¿no? Bueno, ahí está Cortázar, que Viñas tiene un gran texto muy bueno sobre él, que se llama Los dos paños de Cortázar, ¿no? Cortázar va a París, vive en París, y ahí es el universalismo estético, que eso es Rayuela, ¿no? La novela lúdica que coquetea con los grandes momentos del modernismo, y va a La Habana y ahí tiene la política, el compromiso. Entonces, cuando alguien lo busca en una mayor politización, Cortázar salta a París. Y en París habla de política, es decir, en París habla del compromiso y demás. Entonces tiene dos paños, nunca se lo puede agarrar en algún lugar, no está enraizado. Dicho en este sistema de citaciones, no pone el cuerpo, ¿no? Porque siempre salta de un lado al otro y queda de algún modo bien parado. En un lado habla de estética, de universalismo, y en otro lado, o mejor dicho, cuando va a La Habana o cuando viene a Buenos Aires en 73, ahí defiende su postura de escritor, ¿no? Cuando lo pinchan con un mayor puesta en juego en términos de politización, ahí defiende la autonomía de la obra de arte. Y en París firma manifiestos y postula compromisos varios. Bueno, les había dicho que el gran tema que pone en cuestión esa figura del intelectual es el peronismo, ¿no? Le puso una foto con Marechal para ser bastante enfáticos, por no decir obvios. Para los que leyeron Jauretche, vean que en Los Profetas del Odio, no me acuerdo en qué edición, aparece una evocación a Viñas, en el que Jauretche lo recuerda, lo ve como escritor, ¿no? En principios de los 50, ¿no? Ya tiene unas obras Viñas, y recuerda que de joven Jauretche lo echa de un empleo, dice Jauretche, que
estaba en el Banco Provincia, en el gobierno mercante, el peronismo, y Viñas, no sé, trabajaba ahí. Es una anécdota, dice, lo eché y ahora es un varón que escribe, no lo reconoce, ¿no? Primero recuerda que lo echó, un gesto desdeñoso, pero ahora lo reconoce como un escritor, como un par, ¿no? Y me parece el Jaureche duelista que sabe reconocer en el otro algunas características destacables o dignas. Bueno, esa relación de Viñas con el peronismo no se resuelve en apotegmas como Ante, como Gorilo, como lo que fueran, eh, a pesar de algunas expresiones de Viñas que pues, pueden rastrear, sino en algo más sinuoso, que yo remontaría a esa figura del fiscal radical que lleva a la urna a Evita, y de algún modo termina esa discusión con Cristina, que eso no lo puse porque me pareció demasiado obvio, pero en los modos de relaciones, ¿no? Y yo pondría, si ustedes quieren, en la última etapa de Viñas, que es la lectura que hace Horacio González y el Ojo Mocho, ¿no? Es decir, que ahí, eso es muy, muy interesante, ¿no? Que es digamos, los que no habían acompañado los primeros momentos de Viñas en los 70, ¿no? Porque había una especie de diferencia o divorcio político, en los 90 son los que traban una gran lectura de la obra de Viñas, de algún modo la rescatan y la ponen en juego y la ponen en escena, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, yo los leí porque fue puesto en escena nuevamente por el Ojo Mocho. Ahí tiene un tipo de relación que eh, evita las configuraciones demasiado estáticas, ¿no? Por eso puse ahí constante con variantes, que es un término por supuesto, también de la máquina viñesca, que creo que está en literatura argentina en realidad política. Bueno, miren esto, 73, es una foto de Viña del 73 y una de Piglia cuando viaja a China, a fin de los 73, principios de 74. Esto tiene el joven Piglia que hace con los deditos así, como hizo así, ¿no? Como hizo en varias presentaciones que pueden ver en la televisión pública, en otros lados, movía los deditos así cuando hablaba, se tocaba las uñas, como un... Bueno, ahí a Piglia también hay que, no las manos, los ademanes, sino que mirar esos deditos, que eso es muy interesante va a pensar, ¿no? Si en Viñas tenemos esas gestualidades más o menos fuertes, las series, los grandes momentos de la historia, Piglia construye en los intersticios de la gran máquina viñesca pequeños, pequeños, digamos, recovecos, intersticios, sismografías, ¿no? Cifras, y yo creo que esos deditos ahí que él se toca, ¿no? Que es un gesto chiquitito, ¿no? Que él es chiquitito, está eso, ¿no? No la demanda grande, sino ir tocándose de a poquito los deditos pequeños, ¿no? Como pequeños mojones, que es lo que él va encontrando, ¿no? Que es lo que busca siempre Piglia, ustedes lo leen, que son condensaciones, ¿no? Pequeños momentos que permiten iluminar un conjunto, ¿no? No la gran serie como en Viña, sino identificar eso. ¿Por qué puse? Porque en los diarios de Emilio Renzi, que Piglia publicados entre 2015, 2016, 2017, que Piglia dejó preparado entre la gran cantidad de material que dejó cuando vio que moría, ¿no? Armó todo eso, están los diarios, que son muy grandes, y que él reescribe, ¿no? Son diarios a lo largo de toda su vida, que él reescribe completamente, con lo cual es una obra que no hay que leerla como si fuera de los años 60 o 70, sino como del 2010-2012, reelaborada, ¿no? Es un material en bruto que él vuelve a transforma en obra. Y la idea de llamarle Emilio Renzi, con su gran personaje de ficción, me parece, no solo volverlo ficción a los diarios, sino dar una gran actualidad, ¿no? Bueno, en el tomo 2, está por periodo, ¿no? El primer tomo es del 57 al 68, el segundo tomo es del 68 al 75, y el tercer tomo es la dictadura, digamos, hasta que él empieza a ir a Estados Unidos
más seguido a trabajar y a dar clases, y escribió Respiración Artificial hasta que se consagra, digamos así. Bueno, el segundo, que se llama Los Años Felices, que tiene una tapa del bar La Ópera en Corrientes y Callao, está, digamos, totalmente acaparado por la relación con Viñas. María Moreno dice que es como tiene algo del Borges de Bioy, similar. O sea, Viñas aparece a lo largo de todo el segundo tomo del diario de muchas maneras. Son amigos y tiene esas configuraciones eh, introspectivas que Pía me confirmó que en algunos aspectos son exactas y en otros menos. Y hay que ver cómo cómo Piglia reconstruye luego de 30, 40 años esa relación que seguramente atravesó por demasiadas etapas. Pero les quería leer una de las semblanzas que le dedica Piglia a Viñas. Hay un montón en el segundo tomo, pero hay una que es del 73, que es el año de esta foto de Viñas y del viaje de Piglia a China, ¿no? Piglia viaja a China porque militaba en el lugar aparte del aparato cultural o de la revista del PCR, ¿no? Del Partido Comunista Chino, maoísta. Por eso se organizaban viajes en esa época. Bueno, les leo y ya vamos a ir algunas cosas cerrando. Con David, 3 horas sentado en un bar, para matar la soledad y el hambre. Andar sin plata lo mejora. Despliega indiscriminadamente y con intensidad su capacidad de convicción. De inmediato pone en escena sus ideas fijas. Hoy dio vuelta sobre la ambigüedad de la revista Los Libros, sobre el exitismo de los cubanos, sobre el oportunismo político de Cortázar. Usa un lenguaje colorido, pone diminutivos, hermanito, expresiones arcaicas, sonaste, maneco. Empleo inusual de las palabras. Hay que ponerle paspatú. Emplea muletillas, expresiones enigmáticas. Tiende al idiolecto, al lenguaje privado. Él es mucho mejor que sus libros. Cuando escribe, usa una retórica áspera, una sintaxis esquemática. Cuando habla cara a cara, lo que dice parece una confesión, siempre demasiado sincera y arriesgada, como si caminara en la cuerda floja. Protegido por una red de sobreentendidos y creencias, una serie de alusiones cargadas de una certidumbre cerrada que nunca se pone en cuestión. Se refiere al mundo como si contara un secreto personal. En eso es muy sartreano. De pronto se obsesiona con la ciudad. Buenos Aires ya no es la misma. Está poblada de desconocidos, de grebanos, de tipos austeros y grises. ¿Y estos de dónde salen?, pregunta. Y señala por la ventana a los que caminan por la vereda. ¿En qué andan? No soporta la multitud. Los otros le parecen objetos inertes, sin deseo, ajenos a la vida verdadera. Volvió a vender su biblioteca. Se desprende incesantemente de todo, una y otra vez. Viene conmigo a casa para que le preste 100 pesos que junto pobremente en monedas. Le doy una primera edición del idioma de los argentinos, que él me había regalado hace años, para que la venda. Mientras hacemos esas transacciones, no hay explicación ni justificaciones. No hagamos escena de tabernas, dice. Contamos las chirolas sobre la mesa en pilas de 10 pesos mientras seguimos hablando de política. Cámpora va a arrugar. Es un dentista con cara de lavarropa. De literatura no le gusta nada que yo esté leyendo a Mailer. Novelas, hijito, no hay tiempo. De Amanda, a la que conoció, aunque mira las fotos desde muy cerca con el detenimiento de un coleccionista. Para mí es demasiado flaca, se ríe. Es muy generoso, muy divertido. Es muy sagaz, muy original, pero habla solo, como si quisiera convencerse a sí mismo. Bueno, como le decía, muy probablemente, como hablamos varias veces con Pía, puede ser un destello de una reescritura, porque tiene una gran condensación. Ahí parece como un todo Viñas. Primero la relación de Pila con Viñas. Me gusta el hombre más que las obras, ¿no? De algún modo, para que la obra de Piglia, como crítica sobre todo, pueda tener lugar, a Piglia tiene que gustar más el hombre que las obras de Viñas. Pero el hombre está muy bien configurado, esa relación con Buenos Aires, esa escena de quiénes son estos que aparecen. Se le escucha a Sarlo, por ejemplo, se escucha a mucha gente contarla, ¿no? De Viñas montando, y dice, ¿esto de dónde salieron? En la época de la Plata Dulce, por ejemplo, que aparecen con tapados, ¿no? Eh, y recuerdo a Rinesi que iban a comer en los 90 y decía, esto es fachada, tocaba las maderas de los bares
modernizados en la época del menemismo y esa fachada, cultura de fachada. Bueno, ahí tiene esa relación de Viñas con Buenos Aires, que ahora vamos a ver unas fotos. El idiolecto que le decía antes, el lenguaje privado, ¿no? Hermanito, ¿no? Alemán, codeo, cuchicheo, eso parece en el lenguaje oral de Viñas y por supuesto en su escritura. Pero eso no es cierto, me parece en parte acá lo que dice Piglia, de que hay una especie de decisión o de hiato entre el habla coloquial de Viñas, de cuerpo presente, ya que estamos con este tema en estos días, y la escritura, que tiene una sintaxis más esquemática y no parece que sea así del todo, pero Piglia tiene que forzar el hiato entre el hombre Viñas y su literatura, ¿no? Que varias veces lo dice en el diario, no me gusta lo que escribe Viñas y demás. Aparece en el diario esta escena, estas vueltas de Viñas, ¿no? Que tiene mucho dinero, por ejemplo, hace la obra Lisandro, que es un éxito en el 73, la obra de teatro, y se compra un departamento, y después vende todo, y no tiene más una chirola, y le va a pedir ahí, ¿no? El idioma de los argentinos de Borges, que se lo regala. Bueno, les quería mostrar porque me pareció, y en el diario de Piglia pueden ver en varios momentos de como esta, muy logradas semblanzas o configuraciones de Viñas que se aparece de improviso una y otra vez en la casa, caminan por corrientes, solos. Y está. Bueno, aquí nombrado Buenos Aires, ¿no? Esto no lo conocía, lo seleccioné por esto, que es una serie de fotos de Sara Facio, que seguramente le debe haber hecho a varios escritores, ¿no? La famosa serie de fotógrafas o fotógrafos conocidos que toman escritores eh, para sus puestas y sus obras de arte fotográficas. Y ahí lo tenemos a Viñas en Buenos Aires, que es una gran relación. Ahí esto que les leía de Piglia es muy interesante, muy en la línea de Martínez Estrada, del radiógrafo, ¿no? Del microscopio que puede ver, auscultar eso que pasa, las sensibilidades, ¿no? Esta pregunta, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos que aparecen, no? Como si nos preguntaras, Viñas lo hizo varias veces, ahí por corriente lo hizo en los años 90 con Puerto Madero, que es lograr una visualización y una condensación de modificaciones en las estructuras de sentimientos eh, de las sociedades que permiten emerger nuevos personajes que antes no estaban. Eh, puede leerse en una serie de artículos que están reunidos sobre el menemismo, se llama Menemato de otros suburbios, que son columnas que él escribe en página 12, en el que dentro de toda una configuración de la decadencia argentina, del país circular, aparecen pequeños mojones en el que Viñas nota irrupciones, ¿no? Como cordes en la historia que se ven a partir de nuevos sujetos que emergen y que aparecen y que no estaban, que estaban ocultos y que él logra ver desde una mesa de un bar, ¿no? Aquí está, el bar La Paz, ¿no? Esta es una foto del Viñas viejo y con gorro leyendo el bar La Paz, llena de estos fumadores, no es muy vieja esta foto, pero es el hombre de la ciudad, y el hombre de la ciudad del siglo XVIII es en el bar. Y está bien decir el hombre, no la mujer, ¿no? Y lo es en este aspecto. Y van a ver, si pueden ver los dedos de Piglia, que son muy buenos, para ver muchas cosas. Pero eso también, que es la escenografía del bar, ¿no? El bar contra la ventana, la mañana, la tarde. Y ahí tenemos una gran escena, digamos así, de la cultura argentina, que es Viñas en un bar leyendo La Nación. La estela de Jaureche, ¿no? Los grandes lectores de La Nación. Marcando y mostrando eso. Quizás vieron o no, les contaron, es que yo logré verlo, eso, que es que lo hizo muchas veces Viñas, que es leer La Nación ante un gran público. Y ahora no se puede hacer más, porque no están más, pero todavía se puede hacer cuando Viñas estaba entre nosotros, que es leer los santorales de La Nación y después los avisos de venta de prostitución. Entonces él construía eso, ¿no? El altar y el prostíbulo, ¿no? Como una gran escena de la hipocresía burguesa condensada en el diario de los Mitres, como lo decía, les dijo siempre eso, en lo que les dejé, que es la gran escena televisiva de Los Siete Locos, cuando Sarlo se levanta, le dice eso, ¿no? Es que estuvo en el peronismo y él escribe en el diario de los Mitres. Así le dijo siempre, ¿no? Como eh, su gran cuestión. Y ahí tiene una gran conexión, como le decía,
con Jaureche y con esa tradición nacional popular que es la lectura crítica de los diarios de la burguesía, que Viñas ejercitó de modo magistral sentado, sobre todo ahí en los bares. Mucho, pero bueno, le puse La Paz, porque es un bar que atravesó muchas generaciones y aparece en muchos diarios y demás de la época, en los de Piglia están, para nombrar algo que ya dijimos, muy, muy presentes. Bueno, acá tenemos Viñas también, ¿no? Es una broma y no tanto, que es la relación con Solita. Bueno, en el homenaje que le hicieron a Viñas, que pasó en La Escucha Sarlo, creo en un programa de televisión, contando que ella llegó a la casa en el principio de los años 70, cuando militaban juntos en el partido de los chinos, y Viñas le comenta, acaban de llegar 2 adolescentes que son músicos y que podíamos utilizarlo para alguna kermés del partido. Y eran Charlie García y Nito Mestre. Con lo cual el hombre Viñas y esa antena viñesca agarra a varios lugares, y acá esta relación que es permitir aparecer en las revistas de Corazón, ¿no? Con Solita. Y también fíjense que en las clases que les voy a dejar en Venado Tuerto sobre Walsh, aparece Mirta Legrand y aparece Maradona nombrados ahí en toda una gran coreografía en la que está, por supuesto, Pairó, Leopold Bloom, Lili Ulises, pero también están, o caben, Mirta Legrand, Maradona y no sé qué otra figura de la cultura del espectáculo, ¿no? Que Viñas, como vemos acá, no participaba solo como crítico. Bueno, esta es la última escena que no tiene ninguna escritura, sino para que veamos ahí una de las imágenes. Les digo brevemente lo que les dejé como chapas y también como aporte. Por un lado les voy a subir un texto de Ludmer, de Josefina Ludmer, que es un homenaje a Viñas, muy breve, de unas 6 páginas, en el que cuenta su relación, ¿no? Viñas fue mi maestro, que es un gran texto muy logrado, en el que aparece lo que le decía, esta teatralidad de Viñas, esta construcción de la lectura y literatura con imágenes y con la puesta en propio del cuerpo, ¿no? Ahí Ludmer me cuenta que se agachaba, se subía a la mesa, una gran escena de la clase como teatro. ¿Qué es un teatro, como sabemos? No ahora en esta bestialidad con las computadoras, pero que Viñas lleva a la mayor radicalización. Este es un breve texto para ver lo que estamos buscando en esta clase, que es un collage de imágenes, ¿no? En lo que yo les digo son imágenes fotográficas, y acá tenemos una serie de imágenes textuales a cargo de Ludmer. También, como ya les nombré, les voy a dejar una serie de una charla en la Facultad Libre de Venado Tuerto, que les aprovecho para decir que hay de otros intelectuales argentinos, subidas en YouTube. Viñas es del año 94, son todas las charlas a principios de los años 90, sobre Walsh, que era un tema recurrente de ese tiempo. De Viñas escribió una obra de teatro, Rodolfo, y cuenta Horacio González que así le quería poner a una revista a final de los 90, principios de los 2000, Rodolfo le quería poner una nueva revista. Pero está filmada en un lugar muy chiquito, muy en primer plano, y en el que se puede ver esa máquina gestual viñesca. No solo los ojos y vean las manos, ¿no? Como les decía al principio. Por supuesto también lo que hice, como les comentaba, en un enorme ademán de estaciones en el que caben Mirta Legrand y Joyce. Bueno, ahí lo tienen, está dividido en 3 videitos de unos 10-12 minutos cada uno. También les dejé, como les decía, la película Memoria de su desarrollo, con el minuto en el que está la aparición de Viñas, pero si quieren la pueden ver toda, es una gran película del cine latinoamericano. Y también, como no puede ser menos, les dejo la gran intervención en Los Siete Locos, en el programa de Cristina Mucci en el año 97. El programa dura una hora y pico. Les recorté los 15 minutos en el que interviene Viñas, en el que se levanta Sarlo. El panel está Luis Gregorich,
si no lo pronuncio mal, que es una figura del periodismo cultural, creo que del Diario La Nación, por de los años 70 y 80. Está María Sáenz, que es una historiadora, a la que Viña le hizo, usted escribe un gran libro y el otro es muy, muy pobre. Y está Pacho O'Donnell, que le dice benemérito doctor Viñas, que todavía no se había hecho, me parece, un nacionalista rosista, más o menos filo-kirchnerista, y Viñas le reprocha haber sido radical y después peronista, ¿no? Bueno, no sé si la habrán visto, es de las más recordadas junto a la intervención que está más breve con el contrapunto con Cristina, pero esta me parecía más significativa para que vean ese modelo de teatralización y de escenografía, cómo intenta irrumpir en la televisión. Que Viñas había puesto en algún afán retórico como un programa de los intelectuales del fin del siglo XX, ¿no? Conquistar la televisión, eso que había sido un lugar ajeno o rechazable del mundo intelectual, bueno, ahora había que conquistar. Y ahí tienen una especie de desembarco, ¿no? Viñas había muchas veces el programa, pero ahí hace esa escena muy, muy divertida, pero que me parece haríamos mal en ponernos en el lugar de Viñas. Lo que tenemos que pensar es que probablemente nosotros y nosotras estaremos del otro lugar. Porque es muy difícil ponerse, es muy difícil identificarse con Viñas, pero es muy difícil hacer lo que él hace. Entonces, yo siempre pienso ahí, para ponerme incómodo, ¿qué hubiese hecho en ese lugar? Bueno, Sarlo, que lo conocía bien desde tiempo antes, se levantó y se fue. Los otros le querían discutir y preguntar, ¿no? Pero muy difícil esa. También lo pongo con esta, con esta advertencia. Bueno, no quiero dar una conclusión. Hay varias cuestiones a señalar, como posibles contrapuntos en torno a la obra y la figura de Viña, pero me parece que en esto que di, que dista de ser un homenaje, pero sí de un reconocimiento de una potencia de escritura, que creo que los que compartimos este espacio del seminario, de investigación y de intercambios, compartimos, que está configurado en torno a la figura y a la obra de David Viñas. Así que esa fue entonces otro ejemplo de mi especie de antología archivo, en este caso con alguien decisivo, y lo digo bien fuerte, de la cultura de los argentinos. Es decir, que sin la cual la cultura y la Argentina toda es mucho menos. Así que bueno, nos estaremos viendo el próximo viernes 10 de julio en el encuentro. Hasta luego, buenas noches.